¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos hoy día 30 de septiembre, cuando son las 19:04 aquí en Radio Universidad de Concepción. Quiero invitarlos al programa de hoy, donde hablaremos de ciudades, de cómo se planifican, cómo deben transformarse. Descubriremos que no es solo infraestructura y tenemos que ver la importancia de cómo diseñarlas, a cómo hacer ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes frente a tantos desafíos que tenemos. ¿Cuál es el futuro de nuestra ciudad y las ciudades de Chile? Lo vamos a conversar hoy día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Aboga Rock. Hoy día, desarrollo urbano en Chile y Concepción. Como les decía, ¿cierto? El desarrollo urbano es un eje central para la calidad de vida de todos nosotros, ¿cierto? Como les decía, no es solo infraestructura, sino que es más que eso. Y para eso hoy tenemos un gran invitado, nos acompaña Pablo Alart. Él es decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Desarrollo, arquitecto y magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Architecture en Urban Design y Doctor of Design Studies de la Universidad de Harvard. Además, entre el 2010 y 2011 se desempeñó como Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, liderando los planes maestros de reconstrucción resiliente para más de 150 ciudades y pueblos afectados por el tsunami y terremoto de 2010. Y podría seguir con el currículum porque es un tremendo invitado. Bienvenido, Pablo, a Aboga Rock. Muchas gracias, Karen. Un gusto saludarte a todos nuestros auditores y auditoras en Concepción, en Aboga Rock y en toda la región. Y un gusto poder estar conversando de ciudades contigo. Así es, de ciudades, es un tema súper importante. Yo estuve estudiando, informándome. No es solo edificios, ¿cierto? No es solo infraestructura. Las ciudades son más que eso. Y también tienen que enfrentarse, ¿cierto?, a distintos cambios. Nos impactan las crisis, los cambios políticos, el cambio climático, distintas cosas y quiero que hablemos hoy día de eso, sobre todo cuando en Chile el 90% de la población está viviendo en ciudades. Entonces, partamos hablando un poco de algo que planteas y que lo encuentro muy interesante, esto de que la ciudad es la innovación más relevante de la humanidad. ¿Qué significa esto y por qué debemos mirarla con esta perspectiva? Mira, qué bonito que me partas con esa pregunta porque, de hecho, si bien yo tengo un sesgo porque soy arquitecto urbanista, si uno piensa desde que aparece el primer Homo sapiens, ya sea Adán y Eva o Lucy, la primera, digamos, espécimen de ser humano erguido, hasta el día de hoy, si eso fuera un día de 24 horas, las ciudades habrían surgido en las últimas 2 horas. Y, y la revolución industrial y todo lo que hemos vivido sería en los últimos minutos. Y si uno ve la curva de desarrollo de la cultura, de la creación, de la innovación, de la economía, se produce precisamente cuando los seres humanos dejamos de ser errantes y al dominar el fuego, al dominar el agua y dominar la agricultura, nos establecemos finalmente en un lugar. Y al establecer domicilio se produce una cosa muy linda, que no solo son las primeras aldeas y pueblos que después se convierten en ciudades, sino que se establece entonces el lugar donde uno empieza a intercambiar, por haber muchas personas juntas y que ya no están recorriendo las praderas buscando recolectar, digamos, y cazar, el intercambio de bienes y aparece el comercio. Por eso es que el mercado está en el corazón desde el pueblo más chico hasta la ciudad más grande y desde los inicios de la civilización. El mercado, o sea, el intercambio de bienes, el intercambio de servicios. O sea, yo te puedo construir una casa con ladrillos, tú me puedes curar las heridas con un ungüento hecho con unas plantitas medicinales
y empezamos a surgir los arquitectos, los albañiles, los constructores, los médicos, etcétera. O sea, empiezan a intercambiar servicios. Y las ideas aparecen primero, ¿verdad? Las religiones, luego la política. De hecho, la polis griega, la Ujú. palabra política viene de la palabra ciudad, la Claro. ciudad griega, la polis griega. Entonces, las ciudades, por eso mismo yo siento que son la principal invención en la historia de la innovación, porque son las que catapultaron a la humanidad hacia un desarrollo exponencial que estamos viviendo hoy en día. Y por otro lado, eh, las ciudades además, como dice mi socio, mi ex socio, digamos, y amigo y colega Alejandro Aravena, son imanes y bombas de tiempo. ¿Por ¿Por qué qué? imanes y bombas de tiempo? Porque son imanes porque atraen a las personas porque son fuente de oportunidades. Como hay aglomeración de creación de servicios, de ideas, de comercio, etcétera, hay muchas oportunidades. Entonces, en todo el mundo, desde, yo diría, finales del siglo XIX, se empezó a producir una migración masiva del campo hacia la ciudad, en búsqueda de esas oportunidades. De hecho, el año 2008 nació en algún lugar del mundo el ciudadano N partido por 2 más 1, que inclinó la balanza. Ahora vivimos más personas en el campo, en todo el mundo. De hecho, más del 50% de la población claramente vive en ciudades y al 2050 se estima que el 75% de la población va a vivir en ciudades y al 2100 el 90% de la población Ujú. va a vivir en ciudades. Y esos procesos migratorios masivos que ya los vivimos en Chile en los años 50, en Chile, tal como tú decías, cerca del 90% de la población vive en ciudades, ya vivimos en el futuro nosotros. Ujú. Se está produciendo ahora en China, en Asia, en África, donde el éxodo de gente del campo hacia la ciudad es enorme. Pero ¿cuál es el problema? Que esas personas, si no encuentran acceso a esas oportunidades, o si esas oportunidades no están igualmente accesibles, van a empezar a vivir un nivel de frustración enorme. Va a surgir la informalidad, va a surgir, ¿verdad?, la estigmatización, la segregación, la exclusión, y eso puede ser una bomba de tiempo. Entonces, las ciudades tienen ese doble rol, por así decirlo, de ser, sí, plataformas para el desarrollo humano, pero también plataformas o caldo de cultivo para muchos conflictos socioambientales si no enfrentamos bien su planificación, su diseño y que esas oportunidades estén al alcance de todos y todas. Es interesante la perspectiva que das, porque a veces uno vive en la ciudad, ¿cierto? Y no se da cuenta esta perspectiva, ¿cierto? Esta visión que es importante tener en cuenta y que es importante que la tengan las personas, ¿cierto? Que están detrás de la planificación de las políticas públicas y de las normas. Tú decías, esto es una bomba de tiempo si es que esto no se hace bien. Lo vimos hoy día en las noticias, ¿cierto? En la mañana vimos la noticia respecto a esta gran toma, ¿cierto? Que lleva años en discusión y más allá del problema en particular, la problemática de estas personas, ¿cierto? De la informalidad, del no encontrar el dónde, el cómo o no tener acceso y finalmente se generan problemas. Eh, Mm. ¿cómo ves tú, ¿cierto? La evolución nuestra, ¿cierto? En estos 40 años hemos visto distintas transformaciones en Chile, sociales, tecnológicas, políticas, que nos han ido cambiando como ciudadanos y como ciudades. Entonces, este cambio, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú, sobre todo frente a estas problemáticas que estamos viendo día a día? Mm. Sí, bueno, tal como tú dices, es crítico, digamos, hablar de las ciudades y cómo hacer que las oportunidades que las ciudades ofrecen lleguen a todos y todas cuando estamos viviendo situaciones como una crisis habitacional, de la que, tal como dices tú, mientras conversamos se está desmantelando una toma en Quilpué, es decir, donde habían 150 familias que habían Mm, usurpado un terreno del empresario Correa, que lamentablemente además fue asesinado por un sicario contratado por uno de los mm, lotificadores que se aprovechan de la mm. desesperación de las personas para lucrar con terrenos ajenos, digamos, y haciendo estos lotes. Eh, y uno dice, ¿qué contradicción más grande? O sea, estamos pensando en gratuidad y condonar el CAE y un montón de cosas que son importantes cuando todavía no podemos resolver temas tan críticos como que las personas puedan vivir en una vivienda formal y no en un campamento. Mm. Y ahí uno se cuestiona, digamos, también las prioridades de las políticas públicas, de la planificación, etcétera. Ahora, para ser honestos, las ciudades chilenas
en el último tiempo, yo te diría, en los últimos 60 años han vivido una transformación impresionante. Chile tiene, como te decía antes, un nivel de urbanización de casi un 90% y en la mayoría de las ciudades chilenas el acceso a agua potable, potable además sin peligro a enfermarse, eh, el acceso a infraestructura sanitaria, el acceso a educación, comercio, servicios, es prácticamente de un 100%. O sea, hay capitales latinoamericanas como Lima, donde más del 30% de las viviendas formales no tienen acceso al sistema sanitario, digamos, de tratamiento de agua. Eh, entonces, Chile ha llegado a un cierto nivel de provisión de servicios. La basura se recoge tanto en Mm, Lota como en San Pedro de la Paz. Lo mm. que pasa es que, claro, a veces los servicios municipales se ven sobrepasados por su capacidad de respuesta, porque son comunas más complejas, pero y los chicos y las chicas, los jóvenes, niños y niñas y adolescentes van todos a la escuela, o la gran mayoría. El problema no es el acceso a, el problema es la calidad, pero hemos garantizado un cierto nivel de provisión de bienes y servicios que otros países no lo tienen en la región. Chile tiene los estándares de calidad de vida más altos de Latinoamérica e incluso de otros países. Y eso es porque somos un país urbano, porque nuestras ciudades están funcionando. El problema, como te digo yo, es otro. El problema es la inequidad que se ha producido en la calidad, no en el acceso a esos servicios y en el acceso en términos del tiempo y la distancia que requiere llegar a esas oportunidades. Porque eh, una persona que vive en Lota y consigue un buen trabajo en Concepción, se demora en promedio probablemente 2 o 3 horas diarias en el transporte para llegar. Mm. Pero cuando llegue el biotren a Lota, probablemente se va a gastar 45 minutos de día, 45 minutos de vuelta, ya, ok, 1 hora y media. Mm. Pero va a reducir a la mitad el tiempo que está gastando ahora en desplazarse a esas oportunidades. Entonces, te diría que las ciudades chilenas tienen buenos estándares, pero el problema que tienen son básicamente tres. Primero, que las políticas habitacionales que han sido muy exitosas, pese al problema que estamos teniendo ahora con los campamentos, eh, generaron que para maximizar la oferta de vivienda se buscaron los terrenos más baratos y esos terrenos quedaban lejos de las oportunidades y se concentró en cantidad y no en calidad. Esto estamos hablando de los años 80, 90 y 2000. Se hizo mucha vivienda social, pero lejos de las oportunidades y no venía acompañada de equipamiento, de servicios, de parques, de comercio, etcétera. Claro, Entonces, esas personas salieron del campamento, pero llegaron a los guetos, claro. ¿verdad? A las poblaciones, en Mm, bloques de vivienda de muy mal estándar, muy pequeñas, hacinados y mm, sin equipamiento y servicios. Por lo tanto, quedaron excluidos de la red de oportunidades de la ciudad. Ese es el primer problema, mm. la segregación socioespacial. Segundo problema que tienen las ciudades chilenas es que las oportunidades siguen concentrándose en los grandes centros urbanos y no se han dispersado por esas otras periferias o esas otras localidades. O sea, si nosotros tuviéramos un centro comercial, un centro de comercio, de servicios, de trabajo, etcétera, en Lota probablemente mucha gente de Lota no tendría que viajar a buscar pega a Claro. Concepción. ¿Cómo descentralizamos las grandes ciudades? Entonces, llevar las oportunidades a la periferia, esa es la otra. Y el tercer gran desafío de las ciudades chilenas tiene que ver con la contaminación, yo te diría, Mm. porque tenemos 10 ciudades dentro de las 15 más contaminadas de Latinoamérica, siendo que tenemos, digamos, ciudades como Coyhaique, que están en el corazón de la Patagonia, que es Sí. patrimonio de la biodiversidad y que las tenemos con índices de contaminación enormes porque no hemos logrado hacer esa transición hacia energías limpias, cuando somos un país rico además en energías Mm. limpias. Entonces yo te diría que el acceso a las oportunidades, la segregación socioespacial, mejorar el transporte y la distribución de los servicios y el comercio, más la lucha contra el cambio climático, son los desafíos que tenemos para que realmente podamos tener las ciudades con mejor calidad de vida en Latinoamérica. Pero yo creo que hacia allá vamos, ¿ah? Yo soy optimista al respecto.
Qué bueno, ese mensaje esperanzador. Hemos ya conocido un poco, ¿cierto?, el contexto, la importancia del diseño de ciudades y que va más allá de la infraestructura. Vamos a seguir hablando de estos dilemas urbanísticos, pero vamos a escuchar música, porque esto es Aboca Rock, así que vamos a escuchar una canción que refleja precisamente la vida en ciudad y sus contradicciones también. ¿Cierto? Porque como tú lo comentabas, hay oportunidades, pero también hay caos, hay tensiones. Y esta canción nos va a conectar un poco con esta idea de desarrollo urbano, ¿cierto? Que no es solamente la infraestructura, sino también estas experiencias que moldean la vida diaria en los espacios urbanos. Nos quedamos con The City, de 1975, aquí en Aboca Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Estamos de vuelta, escuchábamos ahí a The City, esta canción. Y a propósito de escuchar, si usted nos quiere volver a escuchar o ver, puede hacerlo este capítulo y todos los anteriores en Spotify buscando Aboca Rock y en YouTube buscando el canal también Aboca Rock, le haces clic a la campanita y ahí te va a recordar todos los capítulos, y los que vengan. Además, cualquier información en abocarrock.cl o en @abocarrock.cl en Instagram. Seguimos hablando con Pablo Alart de este tema tan bonito. Me gusta que Pablo haya dicho, repite la palabra lindo o bonito varias veces, y yo creo que eso viene también de la pasión por la arquitectura, que escuché por ahí que te enamoraste de la arquitectura y que es un hobby. Así que agradezco que las palabras vengan desde esa visión. No sé, hice mi tarea, estudié. Así. Que la verdad es que sí, yo soy un bendecido con la vocación que tengo y la pega que tengo, y obviamente no soy arquitecto de 8:30 a 7:30, sino que soy las 24 horas porque me fascina, me encanta, y porque además hay tanto por hacer, y es una profesión, hablábamos antes de una visión optimista de la Uh-huh. ciudad. Es una profesión que se basa en el optimismo, porque básicamente es proyectar mejores futuros. Así que si transmito mucha pasión, te pido disculpas, pero No, me doy gracias encanta. por No, lo levantarme agradezco. feliz todos los días a Lo trabajar. agradezco Sí. mucho, se agradece esa visión. Bueno, y a propósito, ¿cierto?, de lo que hablábamos de estos, del positivismo frente a estos desafíos, que son globales, como mencionaste, el cambio climático, demandas sociales, transformación tecnológica y otros, hay un aspecto que es central y que es la planificación de las ciudades. ¿Cierto? Planificar no es solamente trazar calles o levantar edificios, sino que hay decisiones detrás. Entonces, partamos por ahí. ¿Quién planifica? ¿Cómo se planifica? ¿O cómo debería hacerse la planificación de una ciudad? Sí. Mira, esa pregunta es crucial, porque desde los inicios de la civilización, tal como hablábamos antes, donde las personas empezaron a establecerse, dominar la agricultura, el comercio, los servicios, obviamente había que ordenarse y repartirse, y qué es mío, qué es tuyo. Y primero fueron más bien acuerdos entre las tribus, etcétera, hasta que finalmente empezaron a ver la necesidad de que hubiese alguien más poderoso o poderosa, reyes, feudales, etcétera, que dominaban a partir de la fuerza y cómo se repartían los bienes y cómo se repartían las tierras, y también la ciudad te defendía de los otros enemigos, porque empiezan las conquistas. Luego vino el poder religioso, que empezó a implementar a la fuerza también. Después vino el colonialismo, cuando tú veías que los españoles inventaron esta herramienta de ocupación del territorio que no conocían, las leyes de India, ojo, leyes de India. Sí, sí. Todas las ciudades latinoamericanas se fundaron en base a una especie de timbre de goma, que eran estas reglas que traían ellos, unas reglas cartesianas de una cuadrícula de 90 por 90 pies, etcétera, de 100 por 100 metros, que se imponía sobre el territorio desconocido porque era la única manera de llevar la certeza de lo europeo sobre un territorio desconocido, y así fundaron ciudades. Las ciudades fueron además el sistema operativo sobre el cual fueron tomando posesión del territorio. Uh-huh. Y por eso es que también las ciudades eran destruidas y vueltas a construir por Claro. tanto los pueblos originarios como los conquistadores, hasta que llega ya un momento de desarrollo en la humanidad, donde ya estamos en procesos democráticos, en una sociedad más sofisticada, donde surge primero esta tendencia de decir, ordenemos esta cuestión porque las ciudades son insalubres. La gente tiraba la caca por la ventana, los caballos dejaban su caca en todas partes antes de que existieran los vehículos, las casas crecían y no había luz, ventilación, entonces empieza la necesidad de regular, de ordenar, y ahí en la medida en que se van estableciendo los primeros estados, empiezan a aparecer las primeras normas. Y es muy interesante porque las normas van permitiendo ciertos acuerdos Uh-huh. que se cumplen y se fiscalizan,
pero también ciertos trade-offs, o sea, alguien pierde y alguien gana, porque yo voy a poder construir hasta esta altura, pero el vecino va a ganar luz, yo voy a poder ganar luz, pero al mismo tiempo también voy a tener que sacrificar otra cosa. Y ahí aparece la planificación. Y la planificación es un ejercicio ya moderna, digamos, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que en la mayoría de los casos y en las ciudades contemporáneas, hoy en día, sigue las leyes del mercado. ¿Mm? ¿En qué sentido? En que se va definiendo cuál es el mejor y más rentable uso económico o social de ese suelo. Entonces, si hay un terreno que tiene mucho valor para plantar lechugas, se plantan lechugas, pero si hay otro terreno que por la cercanía del mar, por la cercanía no sé qué, la verdad es que mejor que haya vivienda o industria, entonces ahí se va ubicando la industria y se va ordenando esto para que sean los usos más óptimos los que se van organizando. Y ahí viene un problema que nos tiene hasta el día de hoy súper complicado en la planificación de las ciudades, por eso es que la gente a veces dice, pucha, ¿por qué son tan mal planificadas las ciudades? Y es que en un mundo occidental y en un país que adhiere a un modelo pluralista de economía social de mercado, si hay un mercado imperfecto es el mercado de suelos y el de la planificación urbana. ¿Por qué? Yo no soy economista, aquí soy un gran arquitecto, pero vamos a tratar de hacer el ejercicio. Primero, es súper discrecional. ¿En qué sentido? Un planificador con un plumón decide dónde y cómo se puede urbanizar y las condiciones de esa urbanización. O sea, si estamos haciendo el plan regulador de Concepción, de Talcahuano, de Hualpén, yo digo, hasta aquí podría ser vivienda en altura, de aquí para allá humedal, de aquí para acá vivienda o comercio, etcétera. Con un plumón va definiendo. Se supone que es basado en evidencia. Claro. Pero esa No es evidencia a veces es antojadizo en el laxa o fondo. inexistente. Entonces, el poder del plumón es gigante. Segundo, hay asimetrías de información enormes, que es otra falla de mercado. ¿Por qué? Porque la señora Juana no tiene idea de lo que es un plan regulador. Pero el presidente de la inmobiliaria más grande de Concepción sí sabe lo que es un plan regulador. Y hay también asimetría en las capacidades técnicas. Entonces, a veces los empleados municipales que están haciendo, definiendo las zonificaciones, saben mucho menos que los abogados o los urbanistas de las inmobiliarias que empiezan a hacerles observaciones. Entonces, esas asimetrías claramente generan otra falla de mercado. El tercero son problemas de agencia, la burocracia, las tramitaciones, la sobreregulación llevan a excesos de interpretación que la mal llamada permisología. Claro. O sea, que yo no voy a aprobar esto porque me compromete y me van a poder después sacar la mugre o no sé qué. Por otro lado, los incentivos están desalineados, porque a veces hay empresas que quieren invertir, hay municipios que necesitan ingresos, pero también hay vecinos que no quieren que les construyan vivienda en altura pese a que tienen una estación del Metrotren al lado. Y hay personas que quieren vivir ahí cerca del Metrotren, pero empiezan ahí las tensiones. Y por último está el peligro siempre de la captura ideológica o incluso de la corrupción, porque además es de las pocas industrias donde con muy poco esfuerzo se ganan muchas lucas, porque basta que tú tenías una granjita, una parcela agrícola y de repente te cambian el plano regulador y te permiten construcción a la altura y te hiciste millonaria en 2 días sin Con un transpirar ni pedacito una de gota, tierra. lo que se llama la especulación. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, se soluciona de dos maneras. Primero, con regulación, pero no más regulación, sino que mejor regulación. O sea, tratar de generar los incentivos y las condiciones para que estas fallas se vayan, ¿verdad?, mitigando o ojalá eliminando estas fallas de mercado. Y eso además requiere, segundo, transparencia y competencia. Si hay una industria competitiva en Chile, la industria inmobiliaria, por eso jamás se van a poder colusionar porque son muchas las constructoras de las inmobiliarias y compiten mucho entre ellas. Entonces, generemos la transparencia en lo que son los permisos, en lo que son las tramitaciones, la participación en los planos reguladores. Y la otra forma también es con inversión pública. Ahí es donde el mercado no entra porque no hay demanda. Por ejemplo, nadie va a querer poner un centro cultural o de comercio, de servicios o un mall en Lota si nadie le asegura que va a haber suficiente gente para generar ahí un parque de oficinas premium. Pero si el Estado dice, ok, vamos a generar en el corazón de los barrios más desprovistos un pequeño centro de comercio, servicios, etcétera, y vamos con eso activando, generando que las familias puedan empezar a trabajar ahí, etcétera, tal vez con esa inversión pública se detona, o lo que es el transporte. O sea, si tú extiendes el Biotren a Lota,
claramente se va a detonar en el entorno de la estación de Lota nuevo comercio, nuevos servicios, porque la cercanía que da a Concepción a través de reducir los tiempos de viaje. Entonces creo que ahí no es tanto de estética como de ética. Y también es un rol muy importante la planificación de las regulaciones y de los abogados. Y ahí yo creo que nos ha faltado mucho colaboración e integración entre lo que son las infraestructuras, como decías tú, las ingenierías, la economía, la regulación, las leyes y la arquitectura y el diseño urbano para que vayamos integrándonos y tratando de sacar lo mejor de cada parte. Pero hacia allá vamos. Y yo creo que poco a poco vamos aprendiendo, y esto es un dilema que se está viviendo en todo el mundo. O sea, si finalmente vamos a irnos por ciudades más densas y más compactas, la ciudad de 15 minutos, o si nos vamos a ir por ciudades más dispersas, donde cada uno tenga más espacio, donde se amplían las áreas de mercado. Claramente ahí vamos a tener que ir resolviendo ese dilema según también las características propias de los territorios. Y ese dilema, esa resolución, ¿a quién le corresponde? ¿Estamos preparados? Tú dices, necesitamos mejores leyes, más transparencia. Entonces, hoy en día, ¿estamos capacitados en realidad para tomar esa decisión de forma correcta? ¿O nos falta mucho resolver todos estos problemas antes? Yo creo que sí, yo creo que estamos capacitados, yo creo que Chile tiene una tradición de planificación urbana impresionante. O sea, piensa que los planes de Karl Brunner para Santiago se hicieron a finales de los años 20, y la primera normativa urbana de Nueva York, que es de 1916. O sea, son más o menos contemporáneas. La Ley General de Urbanismo y Construcciones fue después del terremoto de Chillán, a comienzos del siglo XX. Tenemos una tradición de planificación y tenemos muy buenas escuelas de arquitectura y una tradición importante también de formación de geógrafos, de abogados que son especialistas en temas normativos. La infraestructura ha crecido mucho en nuestro país, yo creo que sí. Aquí el problema es más bien ideológico que técnico, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que esto depende más del Estado y otros que creen que hay que dejar más bien funcionar al mercado. Y yo digo, perfecto, vamos juntos. Pero lamentablemente se han perdido las confianzas en la alianza público-privada, en la relación entre Estado y privado. Tú ves que cuando había confianza en la relación entre el Estado y los privados, se generaron mecanismos virtuosos, como fue todo lo que ha sido el crecimiento de las concesiones de infraestructura pública en Chile, que en menos de 25 años se invirtieron más de 20.000 millones de dólares en autopistas, en cárceles, en hospitales, etcétera, que le subieron el estándar a la infraestructura pública sin que el Estado tuviera que gastar plata, pero el Estado poniendo las reglas claras y las condiciones, y los privados compitiendo por prestar el mejor servicio. Y además, que quien lo usa paga. O sea, no es la señora Juanita la que está pagando la autopista, sino que el que va a usar esa autopista paga, y por lo tanto es mucho más justo. Esa confianza lamentablemente se ha perdido, particularmente en el tema de desarrollo inmobiliario. O sea, yo siempre le digo a la gente de la Cámara de la Construcción, ¿por qué a ustedes los siguen tratando como si fueran traficantes de droga? En las películas, en los discursos, siempre es como que las inmobiliarias van a destruir, claro, los malos. Sangre, vienen aquí vienen aquí a arrasar con los coipos y con los humedales, y vienen a arrasar con las familias que vivían su tradición y el barrio y el patrimonio. Mentira, las inmobiliarias construyen el sueño de una familia, que es la casa propia, que es la vivienda. Es la inversión más grande de una persona, es el patrimonio, y se llenan esos departamentos cuando se venden porque hay demanda. O sea, cuando hablan de los guetos verticales en Santiago, yo digo, oye, no estigmaticemos a esas familias. Sí, efectivamente, las inmobiliarias que construyeron esos edificios se aprovecharon de una falla regulatoria, claro, que era el plan regulador de Estación Central, que no tenía límite de altura. Pero había demanda, habían personas dispuestas a pagar, y pagar mucho con tal de vivir cerca de las oportunidades. Claro. Y ahí entonces uno dice, ya, hagamos buena planificación, generemos incentivos para que se ofrezca vivienda accesible en zonas centrales, pero generemos densidad sin hacinamiento. Y por otro lado, vamos poniéndole condiciones para quienes vayan a desarrollar, no destruyan nuestros humedales, no destruyan el patrimonio, sino que lo vayan incorporando. Y ahí nosotros en Alaran Partners, que es mi oficina, y junto con una serie de organizaciones, estamos trabajando, por ejemplo, en una propuesta para todo lo que es la zona del Canalifarle, en todo el sector, digamos, de Vasco da Gama, la Laguna Redonda, llegando hasta
Rocco Arandalian, para generar lo que se llama una ciudad esponja, que esta discusión que hay, por ejemplo, entre ciudad versus humedales, no sea como de aquí para allá no se hace nada, de aquí para acá se construye, sino que se incorpore Se el integre. patrimonio y se integre y las personas puedan vivir cerca de estos activos ambientales y al mismo tiempo protegerlos en vez de dejarlos abandonados para que después vayan a tirar escombros, basura, etcétera. Y se puede, y eso tiene que ver con generar los mecanismos adecuados, y eso no es solo planificación, sino que también es la integración de un diseño que además sea más resiliente, porque incorpore además también ingenierías que permitan manejar las crecidas de las aguas para que las personas, digamos, de los sectores bajos no se vayan a inundar cuando aumente el caudal de los cauces, etc. Y eso también se puede hacer. Entonces, yo creo que tenemos las capacidades, pero necesitamos una regulación que esté menos ideologizada en este conflicto de que el Estado lo tiene que hacer todo o que hay que dejar a los privados sueltos para que hagan todo. Yo creo que el Estado pone las reglas y que ojalá que esas reglas tengan suficientes incentivos y también garrotes y zanahorias para que ordenemos estas dinámicas. Y lo otro, que sí yo creo que es más complicado, que también tiene que ver con la regulación y con las leyes, a propósito de abogarrosca, es la legislación. Lamentablemente, las tecnologías, las dinámicas urbanas, las transformaciones que se están viviendo en las ciudades están siendo tan rápidas que la capacidad de reacción de nuestros legisladores es demasiado lenta. Sí. O sea, estamos legislando con el retrovisor en vez del parabrisas. Claro. Y te voy a poner un ejemplo. Hace 11 años que llegó a Chile Uber, Cabify y todas las demás, para no hacerle propaganda, que le cambió la vida a muchas personas, particularmente en el Gran Concepción. Yo voy a Concepción casi todas las semanas porque soy decano de arquitectura en la UDD, y antes conseguir un taxi en Concepción era un milagro. Sí, o tenéis que ir a la plaza y al centro, o tener un dato, o tener un dato y llamar al viejo y ver si estaba disponible o no. Pero ahora con estas aplicaciones te permite acceder a transporte para poder acercarte o llegar a cualquier parte disponible. Además, transporte compartido, son personas que comparten sus vehículos. Y resulta que llevamos 11 años con eso funcionando y todavía es alegal. O sea, tenemos una ley Uber, pero todavía no sale el reglamento salió malo, no sé qué. Entonces, es lamentable que nos demoremos tanto en liberar el potencial de estas tecnologías, porque estas tecnologías además van a permitir compartir muchas cosas, no solamente compartir tu auto, después vas a empezar a compartir tu vivienda con Airbnb, después vas a empezar a compartir tu oficina con los coworks, después vas a empezar a compartir un montón de cosas que van a permitir que la vida sea más accesible, que los servicios ya no tengas que tener un auto y gastar en un auto, sino que pagas por lo que usas y otra persona comparte el suyo. Entonces creo que ahí nuestra legislación está súper lenta, y lamentablemente están preocupados de legislar por cosas que son importantes, pero no tan relevantes para el día a día, porque como decías tú, la ciudad al final la vivimos todos, y todos tenemos opinión sobre la ciudad, y esa opinión es válida. Y nos vemos impactados por una mala planificación. Claro, si estamos hablando de implantes maxilares, faciales, no sé, probablemente ahí la autoridad la tienen los dentistas y nadie más va a poder compartir, porque solamente cuando se te rompe una muela vas a saber. Pero todos nos toca vivir la ciudad. Y todos tenemos una opinión y una experiencia que es válida. Entonces, este es un tema que es muy, muy relevante y que lamentablemente todavía la clase política no le ha dado la importancia que tiene. Así es, y esperemos que le dé la importancia, ¿cierto? Porque como decías tú, todos vivimos y todos nos estresamos con los tacos, con este mal diseño muchas veces, así que sería positivo para todos. Vamos a seguir conversando, Pablo, sobre las ciudades. Vamos a ir a escuchar un himno del rock latinoamericano, que la elegí además por un anuncio que se dio, no sé si lo viste, que gracias a la tecnología vuelve Soda Stereo con Gustavo Cerati. Vamos a escuchar este himno del rock que habla de una ciudad como un lugar intenso, con luces y sombras, y la escogí porque además nos invita a pensar en esta cara humana de la planificación urbana, cómo los habitantes sienten y viven sus entornos urbanos, y qué más, y hay que decirlo, cuando está mal diseñado, cuando todo no funciona, nos da furia, así que nos quedamos con La Ciudad de la Furia, con Soda Stereo aquí en Aboga Rock.
Escuchábamos a Soda Stereo, a quien vamos a volver a escuchar gracias a la tecnología. La tecnología nos trae buenas cosas, pero a veces nos complica, como hemos visto, ¿cierto? Uno de los factores que nos desafían. Estamos hablando con Pablo Alart, él es decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Desarrollo, y hemos recorrido, ¿cierto?, camino de las ciudades, la planificación, el desarrollo urbano. Y quiero tocar un concepto que escuché, Pablo, y a raíz de la furia, ¿cierto? Me refiero al urbanismo hostil. ¿Qué es el urbanismo hostil? ¿Por qué? ¿Por qué surge, ¿cierto? Y cómo se da en nuestro país. Bueno, como decíamos antes, las ciudades son imanes, fuente de oportunidades, pero también bombas de tiempo. Porque cuando esas oportunidades no están al alcance de todos, se generan, ¿verdad?, inequidades, estallidos, etc. Pero el urbanismo hostil no se refiere a eso. Uh-huh. El urbanismo hostil es un tipo de intervención de diseño urbano que partió en Estados Unidos hace unos años atrás y en Europa para impedir que los skaters usaran las bancas, gradas o rieles de los espacios públicos, de los edificios, para hacer sus trucos. El problema es que y empezaron a ponerle, por ejemplo, a una grada de granito le ponían unos pequeños tacos de metal, entonces ya el skate ya no podía deslizarse, etc. Pero con el tiempo y con la crisis habitacional global, el urbanismo hostil empezó a usarse para evitar la pernoctación o la ocupación indebida de espacios en personas que están en situación de calle o el comercio informal. Y entonces vemos que han empezado a surgir iniciativas desde los municipios, desde los propietarios de los edificios, incluso desde el Estado, para evitar que se generen estas formas de ocupar los espacios urbanos para usos que no fueron diseñados. Y algunas veces puede parecer injusto ver que se ponen volardos en las aceras para que las personas no puedan pernoctar en un pequeño zaguán, o empiezan a ponerse rejas, o incluso se ponen regadores, aspersores que se prenden a cada cierto tiempo para que una persona no pueda pernoctar, y uno empieza a decir, oh, qué injusto, qué duro, pero por otro lado también tenemos que entender que muchas veces si hay una persona en situación de calle que ocupa un paradero para construir su ruco, y uno dice, qué pena más grande, dejémoslo, no lo podemos, ¿verdad?, sacar, pero resulta que porque una persona en situación de calle utiliza un paradero para un ruco, vas a dejar a 500 o 700 personas que tampoco son millonarias, que también son de escasos recursos, sin un refugio para esperar la micro. Empieza esa justicia también a ser un poquito más relativa. Entonces, de hecho, hay un investigador de la Universidad de Chalmers en Suecia, Carl Finch, que plantea que los skaters, los ocupas del espacio colectivo no son desfavorecidos y que las necesidades del público siempre deben considerarse a la luz de las necesidades y los beneficios de todas las otras personas. Entonces, que este drama de una persona que quiere expresar su manera su cultura de skater, o de esta persona en situación de calle, si al final su necesidad va a afectar a cientos o miles de usuarios que estadísticamente además son de grupos socioeconómicos más bajos, la verdad es que ahí claramente hay un desequilibrio y hay que resolverlo entre grupos menos favorecidos, y eso hay que determinarlo. Entonces, siempre van a estar estas fallas también de diseño, pero ahí es donde uno tiene que estar alerta a que son señales de que por qué hay personas ocupando el ruco, por qué los skaters están usando las plazas y los parques. Tal vez tenemos que diseñarles espacios para que incluso los grafiteros se expresen y no terminen rayando edificios patrimoniales. Bueno, y esas Y de conversaciones, ahí viene el urbanismo hostil. Claro, esa conversación es importante tenerla, y nosotros como Concepción hemos avanzado. Escuché, leí en una columna que decía que Concepción es un polo de innovación global, ¿cierto? Y lo estamos demostrando sobre todo en los días que vienen, porque somos sede de 2 eventos grandes en materia de urbanismo, de arquitectura, ¿cierto? En relación a esta conversación respecto de las ciudades. Primero tenemos el 15 de octubre en Concepción, ¿cierto?, el Exponencial UDD, que es clave precisamente para articular estas ideas, propuestas y compromisos locales. Y por otro lado, somos sede del City Science Summit 2025, lo cual también es un tremendo hito
para nosotros, ¿cierto?, como país y como ciudad. Cuéntanos un poco de estas dos charlas y de qué se va a tratar, que tengo entendido que tú estás en ambas. Sí, bueno, tengo el privilegio de que estoy participando en ambos eventos. Y tal como tú dices, Concepción hace muchos años ya que se estableció como una ciudad universitaria, una ciudad con una industria pujante pese a las dificultades de la transición que se ha generado desde industria primaria, ¿verdad?, a secundaria y hoy terciaria. Ya no es solamente, ¿verdad?, la CAP o Huachipato, sino que ahora tenemos tecnología, investigación, ciencia y muy buenas universidades como la Universidad de Concepción o la Universidad del Desarrollo. Y capital humano muy avanzado. De hecho, tú comentabas cuando me presentabas Uh-huh. que yo fui coordinador nacional de reconstrucción urbana después del terremoto y tsunami del 2010. Y resulta que el equipo que lideró la reconstrucción del borde costero de 18 localidades del Gran Concepción hizo también la pega que el que los lideraba, Sergio Beresville, gran profesor y amigo mío de la Universidad del Biobío, recibió el Premio Nacional de Urbanismo Wow. por el gran trabajo que hicieron en el plan de reconstrucción de Dichato, Coliumo, Los Perales, Talcahuano. Entonces, hay muy buen capital humano y urbano en la región del Biobío que nos tiene que enorgullecer y por eso no es casualidad que se den estos dos grandes eventos de impacto global en Concepción en 2 semanas. Exponencial es la tercera conferencia anual que hace la UDD, que es una conferencia que organiza el economista Klaus Schmidt-Hebel y que abarca un tema general. El primer año, hace 3 años, fue la teoría del todo y habían astrofísicos, biólogos, etcétera. El segundo año fue felicidad y bienestar, también desde una mirada interdisciplinar, y este año es sobre desarrollo humano. Y van a haber conferencistas que van a hablar de el desarrollo de la vida y la mente desde, eh, por ejemplo, neurólogos de la Universidad de Southampton, de la Universidad Católica, de universidades también de la región. Después va a haber uno sobre el sentido de la vida y la inteligencia artificial y un tercer panel sobre desarrollo urbano, pobreza y crecimiento. Y en ese me va a tocar a mí exponer cómo mi visión de las ciudades hacia mejores ciudades y mejor vida. Por lo tanto, invito a todas y a todos a meterse, digamos, en la página web de la Universidad del Desarrollo, udd.cl, e inscribirse en la charla exponencial, el evento exponencial conferencia que va a ser el miércoles 15 de octubre. Abierto al público, Y ¿cierto? la próxima semana, sí, abierto a todo Abierto al público público. y gratis. Uh-huh. Sí. Y la próxima semana, también en el Gran Concepción, en el Teatro Regional, además una gran obra de arquitectura de Smiljan Radic, vamos a tener la primera cumbre de los City Science Labs del MIT. ¿Qué es esto? El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una de las universidades más prestigiosas del mundo, tiene en su Media Lab una unidad que se llama el City Science Lab, donde han establecido una red de laboratorios de investigación de avanzada en ciudades, donde el primer City Lab afiliado al MIT que se ha instalado en Sudamérica está en Concepción. Es una iniciativa en conjunto entre la Corporación Ciudades, el gobierno regional, las universidades, está la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad del Desarrollo y la Cámara de la Construcción, y han logrado un primer piloto de un modelo de planificación para lo que va a ser probablemente el mejor insumo para lo que es el Plan Regulador Metropolitano de Gran Concepción, y van a venir expertos de todo el mundo. Va a venir Ken Larson, que es una autoridad mundial en temas de City Science. Van a venir investigadores de todas partes y también les invito a esa conversación porque va a estar muy interesante y yo voy a estar moderando el tercer panel que se llama De ciudades inteligentes a ciudadanos inteligentes. Súper, nos quedamos con eso, ¿cierto? El 15 de octubre en Concepción, Exponencial UDD y el City Science Summit 2025 en Teatro Bio Bio. Pablo, se nos hizo súper corto el programa, pero aprendimos muchísimo, creo que es una conversación, creo que hay que seguir conversando con esto y espero que quienes hayan ido escuchando camino a sus casas le haya hecho mucho sentido. Así que te agradezco por habernos venido a contar todo lo que nos dijiste hoy. Y antes de darte el espacio para poder despedirte, te digo que tienes que presentar la canción y con eso cerramos. Dice que propusieron una canción y dado que hemos hablado tanto de ciudades, de planificación, de diseño urbano, yo elegí la canción We Built This City,
nosotros construimos esta ciudad, de la banda Starship, ex miembros de Jefferson Airplane y Jefferson Starship, que es una canción de los años 80 que, si bien no habla de urbanismo, habla de cómo en la ciudad se dio como una ciudad como Concepción, además, que es una ciudad cuna del rock en Chile, de rock y de grandes bandas, cómo se da esta tensión entre la creación y la especulación, entre el aprovechamiento del talento de algunos y los valores más estéticos, más culturales. Así que les dejo con We Build the City. Y muchas gracias, Karen, y a todos nuestros auditores por esta interesante conversación. Y nos vemos el 8 en el City Lab Summit y el 15 en Exponencial UD. Así es. Gracias, Pablo, por haber venido a Boca Rock. Nos quedamos, ¿cierto?, con esa canción y yo me despido. Nos volvemos a escuchar aquí en Radio UDEC el próximo martes a las 19 horas aquí en Boca Rock. Chao.